Y vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón, quien está ya con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien. Aquí estamos. Siguiendo bien de cerca cómo es la evolución en distintos puntos del país, las distintas medidas, las provincias que van optando, ¿no? Distintas restricciones. Como veíamos, la provincia de La Rioja es la primera en comenzar a restringir también en los accesos, con distintos estudios, un PCR negativo, aislamiento obligatorio para los que vengan del exterior. Bueno, hay distintas modalidades de afrontar esta segunda ola, ¿no? Sí, distintas opciones. A mí me parece que lo que ha sucedido ayer con los expertos en el diálogo con el gobierno nacional es toda una señal de advertencia. Nosotros podemos optar por acompañar el aumento de contagios con medidas que siempre van a ir detrás. Digamos, si nosotros se aumenta el contagio y tomamos una medida en ese sentido, estamos detrás de la pandemia. O bien, adelantarnos, encontrar una manera de poner un freno a esta realidad y evitar que el colapso sanitario nos convierta en la peor de las advertencias. Bueno, me parece que ayer fue central lo que han planteado los expertos en este sentido. Que ahí, no es que los expertos hayan cambiado, pero me parece que entra en agenda un tema que hasta el momento en la segunda ola no estaba, que era un cierre total, ¿no? Esa cuarentena estricta, esa fase 1 como la que tuvimos en el comienzo de la pandemia, por un periodo muy corto y específico, se habla de 10, 12, 15 días, pero ya comienza a barajarse esa posibilidad cuando en el comienzo de la segunda ola se decía, bueno, ya esa cuarentena estricta no se va a dar. Ahora ya al menos se comienza a evaluar. Sí, porque lo habíamos planteado. Es muy prematuro y es demasiado arriesgado decir de que no van a haber esas medidas cuando todavía no sabemos cómo evoluciona el virus. Claro. ¿Por qué han planteado esto los expertos? Bueno, porque no hay camas, porque no hay respiradores. Aparte, entonces, cuando vos llegás a ese extremo... El crecimiento es muy rápido. Sí, claro. Muy rápido. Pero además hay lugares en Buenos Aires donde ya no hay camas. Lo ha dicho el ministro de Salud, Golan. ¿Sí? No hay camas, no hay respiradores. Por eso cuando vos llegas a ese nivel de saturación, no tenés alternativa. ¿Y cuál es la manera en la que se puede evitar que siga habiendo contagios? Porque se pueden utilizar muchos mecanismos, pero cuando vos ya estás al límite, cuando no podés jugar con sectores, y bueno, no queda otra que la restricción. Por eso tanto se advertía inicialmente. Y a mí me parece que lo que han señalado los expertos ayer es un parámetro que vamos a tener que tener en cuenta fuertemente. Pablo, ¿qué nos ha traído para hoy? Bueno, en esta realidad que nos preocupa y mucho lo que sucede en la Argentina, hay un contexto mundial. Ayer la Organización Mundial de la Salud se volvió a expedir después de un largo tiempo en un posicionamiento que ya no es solo sanitario, sino político. Es decir, plantear de que los números nos están llevando una vez más al peor escenario. Han subido fuertemente los contagios en el mundo. Y esto se da a la par de una realidad donde el acceso a la vacuna es absolutamente desigual e inequitativo. Pero vamos a ver en detalles lo que ha señalado la Organización Mundial de la Salud ayer, porque nos permite hacer un recorrido por el mundo en este sentido. La OMS alertó de que la pandemia de coronavirus está en un estado crítico. Advierten una situación cada vez más alarmante en Sudamérica, un avance de la enfermedad en Asia y escasez de vacunas. A nivel global, en las últimas 24 horas se reportó un nuevo incremento en las cifras diarias de casos de COVID, con 664.505 contagios y más de 12.000 muertes en las últimas 24 horas. En Sudamérica, la situación de Chile se agravó pese a las restricciones máximas en rigor y su avanzada campaña de vacunación contra el COVID. Después hay una discusión sobre la calidad de las vacunas que se han incorporado. Pero el gobierno chileno, que la ocupación de camas de terapia intensiva alcanzó el 97% en todo el país. 97% de ocupación en Chile. Solo quedaban disponibles 135 camas. Brasil registró algo más de 497.000 casos en los últimos 7 días, con una tendencia al alza del 10% respecto a la semana anterior. En Brasil no hay tregua. Cada semana aumenta el número de contagiados. Varios países de Asia y del Medio Oriente también registraron un fuerte aumento de contagios. India notificó una nueva cifra máxima, con más de 168.000 casos en las últimas 24 horas. Superó a Brasil como el segundo país con mayor número de infecciones. India, hay que decir, con 1.300 millones de habitantes, el principal productor mundial de vacunas contra el coronavirus, pero registró su mayor cifra de muertes
desde octubre pasado, con 904 en las últimas 24 horas, según lo informó el Ministerio de Salud. Tokio adoptó medidas más estrictas contra el COVID mientras las autoridades nacionales luchaban por frenar la propagación de una variante más contagiosa antes de los Juegos Olímpicos. Fíjate vos, Tokio tiene menos, en realidad Japón, no solamente Tokio, menos del 1% de las personas vacunadas. Cuando discutimos, bueno, Tokio, Japón, una potencia, menos del 1% de las personas vacunadas. Bueno, y ahí metiste Juegos Olímpicos, Pablo, que vaya a saber uno qué es lo que va a suceder, ¿no? Sí, todavía se sostiene y están evitando que llegue una nueva cepa, pero evidentemente el escenario es muy complicado. Es muy complicado, hay delegaciones que ya se han bajado, como Corea, por ejemplo. Así es. En Europa, mientras miles de personas inundaron las calles de Londres para hacer compras, disfrutar de una cerveza, un pub o ir a la peluquería después de casi 4 meses. Londres estuvo durante casi 4 meses en restricción. Durante semanas enteras no se podía salir a la calle. Cuarentena de las más estrictas las que se vivió en Londres durante la segunda y la tercera ola. Con la vacunación han logrado bajar los niveles de contagios. Al mismo tiempo, mientras en Londres comienzan a recuperar parcialmente la actividad, en Alemania siguen fuertes las restricciones. ¿Por qué es necesario tomar contacto de lo que sucede en el mundo? Porque esto nos permite descifrar no solo lo que nos va a ocurrir en la Argentina, sino también por qué existen tantas dificultades para acceder a las vacunas y por qué a veces las medidas restrictivas son no solo necesarias, las únicas posibles. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande para todos. Hasta luego. Chau, chau.